Tony, primer partido de pretemporada, se ha ganado. ¿Qué nos podéis decir de estos primeros días de trabajo? Bueno, independientemente del resultado, sigue siendo un partido, como bien has dicho, de pretemporada, donde el trabajo físico prevalece sobre aspectos tácticos y donde el equipo poquito a poco va cogiendo de una forma que nos va a costar mucho trabajo, pero estamos aquí para eso, para disfrutar del año, la categoría e intentar aprender. ¿Qué nos podéis decir de las nuevas incorporaciones que están aportando? Bueno, Agus es un chico que viene del fútbol, maneja bien, le falta, sobre todo prácticamente, es un jugador que le falta mucho, igual que Thiago, son jugadores de mucho toque, de calidad individual, pero en el aspecto táctico les está costando, se adaptarán rápidamente, pero necesitará un tiempo para ello. ¿Das la plantilla por cerrada? Bueno, es cierto que estamos ahora con 9 juveniles, con 2 cadetes que seguramente vayan a hacer la mayoría de la temporada conmigo, y si podíamos encontrar un jugador, máximo 2 jugadores, quizás se intentaría hacer un esfuerzo para cerrarla con 2 juveniles más. Sí, ¿qué perfil buscas? Bueno, el perfil debería ser un chico de fútbol sala, en que los aspectos técnicos y tácticos no hace falta tampoco perder mucho tiempo, y por pedir que fuera un jugador sobre todo de 1 contra 1, que es lo que más carecemos. Sabemos que a final de temporada te enfrentarás contra todos los rivales, pero ¿contento con el calendario que te ha tocado en suerte? Bueno, sí, contento. El calendario para nosotros sigue siendo pura anécdota, es decir, somos un equipo nuevo, un equipo joven, un equipo sin experiencia, en el que nos va a tocar picar mucha piedra e intentar arañar donde podamos. Vamos a ser un equipo, yo creo que sí, peleón, guerrillero, pero lógicamente no estamos al nivel de un equipo consagrado. Entonces, mirar el calendario para jugar de una forma u otra sería un poco absurdo. Nosotros tenemos que crecer día a día e intentar disfrutar el año y el premio que el club nos ofrece. ¿Te marcas como objetivo llegar al tramo final con opciones o eres más ambicioso? Con opciones de salvamento, de salvarse. Sí, yo pienso que tiene que ser nuestra... Primero, disfrutar la categoría, seguir aprendiendo, y lo segundo, salvarla. Es decir, si pudiéramos salvarla y que esto fuese algo no algo anecdótico, sino algo que cogiese forma, pues volvería a ser bonito poder tener aquí en Manacor un equipo de nivel, poder tener gente que va creciendo, chicos que ven un espejo limpio para seguir con el deporte, y es lo que el club está pensando y está buscando.